Bueno, vamos empezando. En primer término, buenas tardes a todos, les damos la bienvenida y les agradecemos por acompañarnos en esta nueva charla del ciclo de italianística organizada por ADILI, la Escuela de Letras USAL. Recién charlábamos con Adriana, ¿no?, sobre esta modalidad, ¿no?, de encuentros virtuales que antes existían, pero no obviamente con la frecuencia, ¿no?, con las que se están dando ahora, y que me parece que lo más positivo es esta posibilidad de acercarnos y derribar distancias. Eso es lo esencial y lo más lindo que tiene. Entonces, así como en este segundo cuatrimestre, todas estas charlas van a ser dadas por italianistas de ADIMI y además provenientes de diversas provincias y universidades de todo nuestro país. Hoy la magíster Adriana Crola, de la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe, nos hablará sobre la escritora italiana Laura Pariani. El título es Traduciendo a Laura Pariani, Migración y Escritura. Adriana Crola es Cavaliere del Orden de la Stella d'Italia, presidenta del Stato Italiano 2015. Es magíster en docencia universitaria por la Universidad Nacional del Litoral, profesora de letras y de italiano de la Universidad Nacional del Litoral y UADER. Es directora del portal virtual de la memoria gringa, del programa de estudios sobre migraciones y del laboratorio de materiales orales. Es directora del Centro de Estudios Comparados y de la revista El Hilo de la Faula. Recibió el premio Piemontesi nel Mondo por la Regione Piemonte en Italia 2012 y el premio Espacio Santafesino 2012 por el gobierno de Santa Fe por el proyecto Altro Che, Espacios de la Italianidad en la Cultura Santafesina. Es autora y editora de 20 libros y más de 70 artículos. Algunas publicaciones son El Hora Lluvia, Odore di Pioggia, de Rodolfo Alonso, Fortunato Enari, Cantata de las Ceremonias y otras cosmogonías, Mario Vecchioli, Una pipa, una gesta y la reiteración de la poesía, Italiano y Francia en Santa Fe, Diversidades, Legados y Reconfiguraciones, Altro Che, Italia y Santa Fe en diálogo, Leer y enseñar la italianidad, 60 años, una historia de la Universidad Nacional del Litoral, La piel desnuda, Poetas italianos entre milenios. Bueno, te agradecemos, Adriana, por ofrecernos tu trabajo, este espacio, y contribuir también así a la difusión de la cultura italiana, que es obviamente el objetivo central, ¿no?, de este ciclo que todos tenemos. Les paso, bueno, los que estamos invitados a las próximas charlas, conferencias. La próxima es el miércoles 30 de septiembre a las 2 de la tarde, o sea, la semana que viene, la doctora Bravo Herrera, Voces y miradas de viajeros italianos en Argentina. El viernes 16 de octubre a las 17, la doctora Elena Acevedo de Bomba hablará sobre el charme italiano. El lunes 2 de noviembre a las 17, la doctora María del Carmen Pilán hablará sobre Grazia Deledda. Y la última charla es el 26 de noviembre a las 17 por la doctora Silvia Catoni, El cambio de lengua, fases y sentidos en la literatura italiana contemporánea. A todas estas charlas se puede inscribir individualmente a través del mail de la Escuela de Letras, uds-medioletras@usal.edu.ar. Comenzamos entonces la charla. Lo que les pido, todas las consultas, las dudas, ustedes si quieren vayan escribiendo en el chat las preguntas. No habilitamos el micrófono del video porque entorpece un poco la charla y complica las cuestiones. Así que toda consulta le pedimos que la vayan haciendo a través del chat. Bueno, te dejo la palabra, Ana, y muchas gracias. Bueno, Claudia, muchísimas gracias. Para mí es una alegría poder brindar este comentario, ¿no es cierto?, un poco un relato en el marco de estos encuentros de qué estamos haciendo los italianos en momentos en Argentina, contar el contacto y este proceso que es acercarnos a la obra de Laura Pariani y fundamentalmente a través de la traducción. Pero antes de empezar con la parte un poquito más técnica, me gustaría que escuchemos a Laura en un
de uno de los libros que incorporamos, dos relatos en el libro que hemos traducido. Esto corresponde al Uovo di Gertrudina, y dijo Laura Pariani: mi pare a volte che tutti i miei personaggi siano storia, la mia, e che senza che davvero me ne rendessi conto, episodi intimi da conservare sigillosamente nel chiuso delle mie fantasie o dei miei rimorsi siano passati sulla bocca di tutti, diventando interpretazione di altri, pagine di libri. Sempre così quando si scrive. Forse succede sempre così anche quando si legge, che da qualche altra parte, in un altro tempo, qualcuno racconterà una storia che ha a che fare intimamente con noi, qualcosa che riguarda la polvere che siamo, nostro niente, qualcosa che teniamo chiuso nella memoria e mai daremo in pasto agli altri. Ma è il meccanismo del vivere, per cui una parte di noi trascorre in altre vite, come le case in cui abbiamo vissuto e che ora occupano altri, finestre a cui ci siamo affacciati. E adesso uno sconosciuto guarda lo stesso paesaggio. Frasi che abbiamo pensato, amato e scritto e che diventano pensieri di chi li leggerà. Bueno, supongo que muchos de ustedes habrán podido acompañarme en la belleza del discurso de Laura, un discurso que tiene mucho de poético, tiene mucho de íntimo, mucho de filosófico, una gran coloratura verbal, de las preocupaciones que ella siempre resalta, ¿no? La búsqueda de las palabras que le den densidad al discurso. Y también esto que caracteriza su producción, que es el estar siempre indagando en vidas, en muchos casos vividos, en historias que ha escuchado, en historias que le asaltan en algún momento, en contenidos que también provocan su interés en distintos momentos de su tiempo productivo y que la acercan a veces a algún espacio que le interesa recuperar, inventando quizás cómo puede haber sido la historia de ese personaje, de esos personajes, en el tiempo en que ella quiere fijarse. Por supuesto, quien conoce la obra de Laura Pariani sabe que ella suele recurrir mucho al pasado, pero también es una gran investigadora y su obra muchas veces es fruto de un enamoramiento por una circunstancia, por un hecho, por un personaje o alguien que le despierta el interés, pero también hace después un trabajo muy, muy profundo y para traducir todo eso en una gran ficción. Ahora, nosotros vamos a ir a Laura, pero primero pensando qué se hace cuando se traduce, porque hablar es de un esfuerzo que hemos realizado a partir de un proyecto de traducción de una parte, por supuesto, una parte menor de la obra, porque sería imposible ponernos a traducir la cantidad de obras que tienen, ¿no es cierto?, en su vasta producción, a pesar de que empezó a escribir ya teniendo 40 años, pero es incesante, su producción realmente incesante, es muy, muy importante por la cantidad de premios que ha recibido y que sigue recibiendo, pero bueno, a nosotros, o a mí particularmente, que fue la que produje este proyecto, me interesa la Laura que tiene que ver con el destino argentino, ¿no? que ha construido una parte de su destino en relación con la Argentina. Y entonces hace
muchos años. Me interesó cuando la conocí a los pocos meses de haberse publicado Cuando Dios bailaba el tango, por allá por el año 2000, y me apasionó esa de lectura de Laura, de contarnos la migración italiana a la Argentina de un modo novedoso para mí, que yo estaba hacía ya un tiempo tratando de profundizar, de escarbar sobre lo que se produjo fundamentalmente en este espacio sociocultural y afectivo, en donde yo me siento anclada, que es la Pampa Gringa, qué había pasado con la inmigración italiana en la Argentina y fundamentalmente en la Pampa Gringa. El texto de Cuando Dio bailaba el tango, para quien no lo conoce, no lo ha leído, es una saga que toma 100 años de la vida de la inmigración italiana en Argentina, con una cantidad de personajes que se van entramando y que nos cuenta, nos muestra, nos narra la inmigración desde otra mirada, desde la mirada del desde lo que vivieron los que se quedaron, la tristeza, los dolores, las angustias de los que vieron partir a los que emigraron y que, bueno, que acá construyeron, que acá, ¿no es cierto?, los derroteros que cada uno de estos millones de inmigrantes que vinieron de Italia a crearnos esta identidad itálica que tenemos y fundamentalmente los. Pero bueno, a mí me faltaba esa otra mirada, que es la mirada del allá. ¿Qué pasó con los que se quedaron? Bueno, esa mirada que yo denomino extrábica, que no solamente la tienen los que migran, sino también los que viven el proceso, el dolor de tener que vivir dos vidas o dos experiencias, o imaginando lo que ha pasado con el que partió y que no volvió o que no ha podido seguir conectado, ¿no es cierto?, con el espacio de partida. Entonces, cuando leí ese libro, bueno, me entusiasmé, pero además tuve la fortuna de que inmediatamente conocí a Laura, porque se dio la circunstancia de que Laura fuera invitada a la Feria del Libro de Buenos Aires y que en ese encuentro se armara un panel y fuera también invitado un gran amigo mío de aquí de Santa Fe, un gran escritor que es Enrique Butti, con quien Laura hizo una gran amistad. Entonces, Laura empezó a venir los veranos, mientras venía a la Argentina a hacer sus investigaciones junto con Nicola, en la serie de libros que después produjo sobre la Argentina, a Santa Fe, y bueno, pudimos pasar momentos muy agradables y no solamente conocí su escritura, sino también conocí su historia a través de su propio relato. Eso me llevó a pensar que Laura, la escritura de Laura, la producción de Laura debía ser puesta a consideración de mis alumnos. Ahora, el problema es que, bueno, Laura escribe en italiano y yo doy clases con dos soportes. Enseño la literatura italiana en italiano en el profesorado y traductorado de italiano de Paraná, en la UADER, la Universidad Autónoma de Entre Ríos, pero también tengo mis cátedras, tanto aquí en la UADER, en el profesorado de lenguas, donde enseño la literatura italiana traducida. Y entonces, bueno, era imposible proponer la lectura de Laura a los alumnos de la Cátedra de Literatura Francesa e Italiana, si no contábamos con
objeto, ¿no es cierto?, libro traducido. Bien, entonces, antes de llegar a qué es lo que pasó después, les voy a hacer un breve panorama de las teóricas que a mí me movilizaron y me movilizan con respecto a la traducción. A ver qué pasa aquí. Bueno, si hablamos de literatura, estamos siempre hablando de dos... Ay, perdón, que se pasó. Se ve que no pasa tan rápido. Si hablamos de literatura, siempre tenemos que estar sujetos a dos circunstancias. Por un lado, la circunstancia de la fascinación que genera la literatura, pero al mismo tiempo cierta idea de represión, de contención, porque si bien apoya siempre la producción de nuevos conocimientos acerca de la literatura y piensa y también espera que esos conocimientos estén al alcance de los ciudadanos, de todos modos, lo que pasa toda esta circulación de objetos literarios, tanto los libros como lo que se produce alrededor del propio objeto texto literario, como pueden ser los manuales, las críticas, las conferencias, las ponencias y todo lo otro que organiza la academia, ¿no es cierto?, los premios, los programas, las publicaciones, van colaborando a que ese objeto libro empiece a circular. Ahora, el problema es que si bien antes se pensaba que enseñar literatura era enseñar para saber leer o demostrar la competencia para la lectura, también sabemos que la literatura se mueve en ámbitos específicos y con pares que a veces marcan una distancia entre lo que es imprescindible con respecto a aquello que se piensa debe hacerse o debe conocerse para los intereses sociales más inmediatos. O sea que si bien la literatura no ocupa un lugar de relevancia en la vida cotidiana, hay como una fascinación que hace que, se demuestre respeto, ¿no?, hacia quienes trabajan en lo literario, aunque después en la práctica sea bastante difícil que estos productores tengan la circulación y la posibilidad de llegar a la cantidad de lectores que merecería. De todos modos, Calvino nos ha dejado un mensaje de pervivencia por ese don que tiene la literatura, que dijo Calvino, decir lo que tiene que decir. Entonces, ¿qué pasa cuando lo literario entra en esta tensión, ¿no es cierto?, entre la fascinación y las revoluciones, que yo llamo revoluciones paradigmáticas, ¿no es cierto?, que se van produciendo cualitativos que hacen que, cada tanto nos vemos sometidos a cambios que nos someten a una operación de mirada, cuando hablo de mirada estoy hablando de lectura, que ayudan, nos preparan, nos posibilitan leer mejor lo que la literatura como procedimiento sobre la lengua va proponiendo. Pero se va siempre trabajando en esta tensión entre la memoria y el olvido, lo que debe ser recordado y lo que debe ser invisible o lo que debe ser invisibilizado, lo clásico y lo moderno, etcétera, y la lectura y la traducción entonces van empezando a mostrarse, ¿no es cierto?, en esta explicación que yo les estoy dando, primordial que hace que ya en estos momentos la traducción, que durante siglos fue pensada meramente como una experticia técnica de saber pasar de una lengua a la otra y a través de una operación la traducción es entendida como una manera especializada de leer.
¿no? Lectura y traducción están vistos como objetos o procedimientos, ¿no es cierto?, casi indisibles, no, que no pueden ser separados. Hay una palabra que ahora no me sale. Entonces, etimológicamente, traducir viene del latín traducere, que significa transportar, hacer pasar o conducir de un lado a otro, a través de o más allá de. A lo largo de los siglos, la traducción fue considerada una bel infidel, una operación que traicionaba al original perfecto. En italiano hay un modo de decirlo con traduttore, traditore. Ya nadie duda que la traducción, y estoy hablando siempre centrándome en lo que es la traducción literaria, es una declaración del propio valor de la literatura puesta en operación comparada con la otredad. Entonces, a ver qué no pasa. Acá está. Octavio Paz dijo que cuando nosotros tomamos conciencia de que nuestros vecinos hablan de un modo distinto al nuestro, en un extremo el mundo se nos presenta como una colección de heterogeneidades y en el otro como una superposición de textos, cada uno ligeramente distinto al anterior. Traducciones de traducciones de traducciones. Cada texto es único y simultáneamente es la texto. Ningún texto es enteramente original, porque el lenguaje mismo en su esencia es ya una traducción. Primero del mundo, no verbal, y después porque cada signo y cada frase es la traducción de otro signo y de otra frase. Pero ese razonamiento convertirse sin perder validez. Todos los textos son originales porque cada traducción es distinta. Cada traducción es, hasta cierto punto, una invención y así constituye un texto único. Bueno, estas palabras de Octavio Paz, leídas hace muchísimo tiempo, el pie para pensar que, bueno, no traicionamos nada cuando traducimos, al contrario, lo que hacemos es situarnos en un lugar en donde la traducción se transforma en una especie de un regalo, en donde el traductor aporta a ese universo de textualidades, ¿no es cierto?, que nos rodean, y fundamentalmente al texto traducido, la oportunidad de transformarse en esa versión, en esa traducción, en un texto único. Único para esa versión y para esa comunidad receptora. Ustedes ven arriba que yo pongo 3 términos: traducción, dicción y tradición. Bueno, todos jugando con el dicción, tradición, porque para mí traducir implica estas 3 posibilidades. Traducir, como dijimos, es transportar de un lugar a otro, de una lengua a otra, de una cultura a otra, y en ese caso estoy también tomando un elemento que es el término verbal, ¿no es cierto?, la dicción, como el procedimiento o elemento verbal, que es por de una idea, al mismo tiempo una forma concreta y operativa de usar ese elemento verbal. O sea que si yo utilizo este neologismo, ¿no es cierto?, de tradicción, lo que estoy diciendo es que yo, a través de la traducción, puedo aportar y establecer un diálogo entre lo dicho y lo decible, entre el modo, la voz y la acción, y al mismo tiempo producir un nuevo testimonio y un nuevo testamento que se gesta, ¿no es cierto?, que se cincela a través de la palabra. Entonces, cuando nosotros traducimos, lo que hacemos es leer en un modo especializado
en una operación que, además de ser una ampliación de una textualidad, genera la novedad de la inserción de una traducción, de una tradición otra en un espacio extranjero. Cuando nosotros traducimos, y en este caso lo más común es que en las traducciones literarias realizamos o ofrecemos traducciones, sean o los mismos escritores que traducen aquellos textos y aquellas producciones de escritores que los han conmocionado, que sienten cercano y que al mismo tiempo quieren ofrecer, donar a la lectura de sus propios lectores, o los profesores enseñamos literaturas traducidas y queremos colaborar para que los productos que estén al alcance de nuestros alumnos encuentren el espacio y sea factible, ¿no es cierto? Además, siempre se traduce lo que se ama, ¿no? Un poco como decía Laura Pariani. Todos entonces estos mecanismos de intermediación van a ir generando un público iniciado, o sea, traducir implica generar una nueva tradición de lecturas, generar un nuevo espacio, proponer un nuevo conjunto de elementos que inician una tradición en la lectura de aquello que hasta ese momento estaba al alcance del público o de un conjunto de receptores. Bueno, esto es un poco también reforzando esta idea de que la cultura, y esto lo tomo de Homi Bhabha, considera que la cultura se configura en la acción, y además en este paradigma babélico que alguna vez yo llamé, que sería el que estamos transitando, en donde también se entiende la traducción como una operación basilar del comparatismo, ¿no? Así como Octavio Paz decía que desde que nacemos traducimos, porque lo que hacemos es llenar de un significado nuevo lo que queremos comunicar y interpretamos la actualidad o la palabra de quienes nos rodean, y a su vez lo transferimos a un dictum, a un término que permita el entendimiento. Susan Sontag afirmó que la traducción literaria es el reducido porcentaje de libros publicados, esto vale la pena decir que vale la pena releer. De allí que, bueno, después de este recorrido de distintas voces teóricas, y entre ellas, por supuesto, no puede faltar Borges, que también ficcionalizó la llegamos a la idea de que leemos traducimos para leer, y traducimos para vernos leer traduciendo. Aunque parece un galimatías, creo que todos más o menos podemos entender, a partir de lo que dije, qué sentido tiene esta frase. ¿Qué significa que traducimos para leer? Y bueno, traducimos algo que pertenece a una otredad, a una extranjería que si no lo traducimos no vamos a poder entenderlo, no vamos a poder comprenderlo. Y en ese caso, traducir no implica solamente llevar a la escritura lo que, para que otros lean lo que nosotros interpretamos, sino que también puede ser una mera operación de lectura, como en el caso de Sarmiento. Sarmiento, en Recuerdos de Provincia, dice que tradujo del inglés tantas palabras, que tradujo del alemán, y en realidad no decía que estaba escribiendo su operación traductiva, sino que había logrado leer la otra lengua, comprender lo que se decía en la otra lengua. Ahora, también es cierto que cuando hablamos de traducción estamos hablando de mercado, estamos hablando de conflictos
entre internacionalidad y localidad, y estamos hablando también de el problema de los escritores que son políticamente dependientes porque escriben en una lengua menor o porque, bueno, están obligados a encontrar ese traductor que pueda pelearse con la complejidad de su lengua. Bueno, esto ya lo expliqué. Y entonces vamos a traducción y enseñanza. Yo les decía que el problema que tenemos es cómo enseñar cuando no está el texto en la lengua de llegada, cuando los alumnos no pueden leer el texto porque estamos trabajando con literaturas traducidas. Y la enseñanza es un factor que también nos obliga a posicionarnos en un hacer que también los que enseñamos literaturas traducidas tenemos que reflexionar y tenemos que pensar. ¿Cuál es nuestro objeto? Hace muchísimos años me vi obligada a pensar, bueno, ¿qué pasa con estas literaturas que yo enseño? ¿Cómo contienden, cómo se relacionan, por ejemplo, con el área de las literaturas en lengua? O sea, buscamos nombres, sobre todo con mi colega de literaturas clásicas, con quien armamos un equipo, y dijimos, bueno, vamos a llamarnos el área de literaturas en lengua no españolas. Nos sirvió un tiempo para, bueno, posicionarnos frente a las literaturas en lengua española que se consideraban dueñas de la lengua, aunque escribieran en un español que no es el español argentino o rioplatense o en el registro, ¿no es cierto?, de lo argentino, no se consideraban extranjeras. Entonces también pensamos, bueno, son literaturas extranjeras, pero claro, las literaturas extranjeras, por oposición a la literatura nacional, es todo aquello que no es nacional. Entonces, la literatura uruguaya, que se escribe en español, ¿es extranjera, aunque se escriba en español? Bueno, todo eso, a partir de 1989, nos llevó a una serie de discusiones para ir delimitando la especialidad. Y aparecieron un montón de problemas que ahora no los voy a analizar, pero uno es el problema de los recortes. ¿Qué enseñamos? ¿Cómo nos determina el hecho de tener que enseñar una literatura que está escrita en otras lenguas y que si no tenemos la traducción no vamos a poder proponerla a nuestros alumnos? Otro elemento es el tema de cómo capitalizamos lo anterior, cómo capitalizamos lo que encontrábamos, y en mi caso, lo que habían hecho otros profesores de literatura italiana, por ejemplo, en otras universidades, cuando pude tener acceso a ello. Pero bueno, había determinadas elecciones que había que hacer, y una de las elecciones era el problema de la organización del corpus y de la periodización. No quería la sucesión historicista ni enciclopédica, pero era el modo en que se enseñaba la literatura extranjera, la literatura nacional, porque además en la mayoría de las universidades estaba dividida en nacionales, en literatura italiana, francesa, inglesa, etcétera. No tampoco los fundamentales y desembragados entre sí, y bueno, la solución estaba en la búsqueda de ejes que justificaran esta selección. Y entonces ahí me apareció también el problema del acceso a los materiales de lectura y de lectura, porque también cuando yo empecé a enseñar, la mayoría de los materiales críticos estaban escritos en italiano o en francés. Mi materia es literatura francesa e italiana. Tuve que traducir algunos de esos materiales para poder empezar a contar, ¿no?, con materiales en los alumnos. También el problema de la selección de la mejor versión, porque no todas las versiones de la Divina Comedia son válidas. Por más que Mitre se pasó la vida traduciendo la Divina Comedia, hoy en día
sabemos que las traducciones tienen que pasar la prueba del tiempo. Leer la traducción de Mitre de la Divina Comedia obliga a una doble traducción, a una retraducción de la traducción, porque Mitre eligió un registro del español arcaico para dar una idea a los lectores de cómo leería un italiano el florentino dantesco. Pero bueno, quedó para especialistas. Entonces, ¿qué buscamos? La mejor versión, la que nos parece que se acerca mejor a esa emoción que puede probar un italiano leyendo la Divina Comedia. Eso nos obliga a incursionar, a mirar. Y luego el problema del registro y del léxico. Y ahí entra el problema que ahora les voy a contar. ¿Qué pasa cuando el texto que nosotros queremos proponer es traducido en otros lugares? Y ahí entra esta larga operación, ¿no es cierto?, que llegó hasta el libro, que quizás este año salga, ojalá, en que Laura Pariani, bueno, alcanza a través de mi deseo, ¿no es cierto?, un lugar, y espero que los que vayan a leer en nuestro texto lo disfruten y puedan capitalizar este esfuerzo. ¿Por qué? Porque Laura Pariani entra en una triple posición de subalternidad. Primero, en este caso, en los textos, que como les dije, que son los textos que trabajan la problemática migratoria, ¿no es cierto? Porque, bueno, la problemática migratoria en Argentina es importante o es de interés de una parte, ¿no es cierto?, de la academia argentina, pero minoritaria. Luego, el lugar subalterno de los textos escritos por mujeres. También a lo largo de muchos años yo me fui preocupando en hacer notar e introducir textos escritos por mujeres, porque la mayoría de los programas, cuando yo me formé y todavía hoy en día, la mayoría de los programas son escritos por hombres. Y el lugar subalterno de la obra de Pariani en Argentina. Y ella lo reconoció en una entrevista que le hizo una alumna que vino a hacer su estadía para la doble titulación en Venecia. Nosotros tenemos una titulación con Ca' Foscari, y una alumna trabajó a Laura Pariani y le preguntó, Costanza Cecchini, y le hizo una entrevista. Les voy a leer la respuesta de Laura. Laura Pariani dice: in Argentina credo che non mi conosca nessuno. Costanza dice: nell'università dove studio io, la professoressa Crolla parla di lei come scrittrice, quindi mi immaginavo che ci fosse Laura. Allora, all'interno delle università, può essere anche argentine, europee, eccetera, naturalmente fa parte della storia della letteratura italiana. Poi, cosa arrivi al grande pubblico, lo sa anche lei che è una cosa difficile essere letti da un lettore medio. Non lo so, è così, ma non soltanto per l'Argentina, è così anche in tutti gli altri paesi in cui mi rendo conto che i miei libri sono difficili da tradurre e questo va a discapito della funzione di un lettore medio. L'editore debe trovare un buon traduttore. Bien, este es un problema, ¿no es cierto? Encontrar buenos traductores, pero también encontrar que no solamente que se traduzca, sino que la industria editorial argentina haya decidido y aceptado publicar las traducciones que se pueden haber hecho sobre el texto de Laura Pariani. Por ejemplo, cuando Dios bailaba el tango, esto lo escribo yo, ¿no? Siempre pensé que ese libro, como otros, donde Pariani reconstruye la parte de la historia, literatura y cultura argentina que le toca, merecían ser traducidos al español registro rioplatense.
porque nos hablan de una Argentina que conocemos desde una perspectiva estrábica, doblemente extranjera y local. Ahora, ustedes tienen allí las tapas del libro en su versión original, en italiano, y la traducción de Editorial Pretextos. Ninguna de las tapas nos dice nada, no tienen nada que ver con el contenido. ¿Qué tiene que hacer Frida Kahlo en un texto que habla de la inmigración italiana a la Argentina? Y el título es sugerente, ¿no? No está hablando de México. El tango no, creo con México. Ahora, en la traducción española, la tapa tampoco tiene mucho que ver. Este cuadro un poco moderno, ¿no es cierto?, con una mujer durmiendo. Bueno, ninguno de los dos, si en el paratexto, ninguno. Ahora, les voy a leer algunos párrafos de la traducción española. Tengo gaseosa en la nevera, ¿no querrá un poco la pequeña? Bueno, ustedes ya se dan cuenta que nevera nos obliga a una retraducción, ¿no? Las historias que yo oí al otro lado por los emigrantes de entonces, ciertas tardes de sábado de su infancia, esperando que el asado estuviera listo, se desplegaban grandes relatos fantásticos de viajes, cuyo verdadero significado solo entendería ya de adulta, como tú no sabes la sed que se siente allá pampa. Bueno, acá este personaje está hablando de su experiencia en la Argentina, está hablando del asado, y está hablando de emigrantes. Aquí en Argentina nosotros jamás emigrantes, salvo que estemos hablando de los argentinos que se van. Pero para acá todos son inmigrantes. Por supuesto, esto es porque Laura lo está escribiendo desde el allá. Pero, ¿qué tiene que ver ese tú junto con asado? Tú no sabes la sed que se siente allá abajo. Bueno, ya vamos a ver que la traductora, que hizo un esfuerzo enorme, y yo la aplaudo, ¿no es cierto?, en su esfuerzo, Patricia Orts, sin embargo, tuvo determinaciones por parte del editorial. El taller de un zapatero, un bar con un cartel. Hoy cazuela. ¿Cazuela? Nosotros diríamos puchero, ¿no? En el techo de un ventilador gira lentamente. Un estanco. ¿Qué diríamos, Kiko? De pipas, todo para el hombre. O por ejemplo, los hombres donde vivimos nosotros en Misiones no tienen gustos, bueno, acá no tienen, sería, gustos especiales. Pasan la noche sentados en la galería con los pies apoyados en la barandilla. No sé si usaríamos baranda. ¿Bebiendo mate? No, jamás. Nosotros tomamos mate. ¿Liándose un cigarrillo? Nosotros decimos armándose un cigarrillo, ¿no es cierto? Entonces, esta traductora, que yo entre allá lejos y hace tiempo, porque esta traducción es por allá del 2004 o 2003, que se llama Patricia Ors, que es una persona muy amable y muy preocupada, como cuento en el prólogo, pero que vamos a publicar. Ella cuenta que se había apasionado al leer cuando dio Barlaba y Tango, porque sintió, ella siendo también emigrante, no con las condiciones que emigraban en el siglo XIX, pero vive muy cerca de Laura Pani, en el valenciana, vive en Italia, se apasionó con el libro y lo quiso traducir porque también le daba la sensación de que podía traducir esto que sucede con los que tienen que vivir en otro idioma, como en el caso de ella. Y entonces a una editorial valenciana, Pretexto, y entusiasmó al editor Manuel Borrás, que si bien le dio carta libre, le indicó que no quería un libro argentino. Debió entonces limitar los argentinismos a los diálogos o monólogos, procurando no estoy citando, para subsanar su propia extranjería y la de sus lecturas,
Patricia Ors, recurrió a informantes argentinos y decidió dejar el registro del voceo para los inmigrantes de segunda generación o aquellos que hubieran emigrado a pero como su traducción iba dirigida a lectores europeos, incorporó, o sea, no utiliza un léxico argentino, sino que incorporó al final un glosario con términos argentinos. Y mantuvo las canciones en dialecto, respetando el pedido de Pariani, incluyendo la versión traducida al español a pie de página. Ahora, ¿qué pasó? Yo me sentí muy tocada cuando leí esto porque dije, ¿por qué no se tradujo en Argentina? Ors me dijo, la editorial Alfaguara lo había rechazado poco antes, diciendo que contenía incluso errores económicos y que era intraducible. Esto es una cita de la entrevista que le hice a Patricia Ors. ¿Qué pasó? En el año 2006, Congreso de Literatura Comparada en Río de Janeiro, con el lector de Alfaguara en Argentina. Y le pregunté por qué habían desestimado ese libro. Porque el libro hablaba de un proceso inmigratorio que tenía que ver con Argentina. Y él me dijo que el libro hablaba del proceso inmigratorio de un modo diferente y crítico, alejado del gusto del público argentino, reduciéndose con ello el volumen probable de compradores. O sea que por esta decisión de Alfaguara, nosotros estamos obligados a leer un texto traducido en España, o en Italia por una traductora catalana, o valenciana, y con el tema de, que por más que ella hizo un gran esfuerzo, quizás un traductor argentino le hubiera dado una densidad emotiva en la selección de las palabras que hubieran estado acorde con esa preocupación que tiene Laura Pariani en darle coloratura a su estilo, también usando como apuesta, ¿no es cierto?, el trilingüismo, el italiano y el español que aprendió en Argentina. Ahora, al poco tiempo de haber tenido esta experiencia, por allá por el 2005, creo que a instancias de Laura, tomé conocimiento de que una profesora, Gabriela Romairone, había traducido L'uovo di Gertrudina, que era un libro que acababa de publicar Laura en el 2004 y que había traducido con la asistencia no solamente de Laura, de la propia traductora, sino también de otros que habían colaborado para que ese libro viera la luz. A ver si tengo aquí. Bueno, estas son las tapas de dos de los libros que incluimos. Aquí está. Esto me dijo Romairone hace muy poquito, cuando estábamos trabajando para el libro que vamos a publicar. Dijo, esta traducción contó posterior y con la lectura y sugerencias, sugerencias de Leonardo, a quien siempre le voy a estar agradecida. Él avaló el texto en diferentes editoriales, habló por teléfono, me facilitó contactos, todo fue en vano. La recepción fue buena y en algún caso no escatimaron elogios y pedidos de disculpas. Dejaron también entrever esperanzas y esto alargó los tiempos de espera y postergó. Pero en definitiva las excusas fueron similares. No contaban con fondos, no dependía de ellos porque la editorial respondía a capitales extranjeros. La impresión que me quedó fue que el mercado editorial en Argentina es pequeño y fuertemente dependiente. Las decisiones se toman en España o en Colombia. Es raro publicar en Argentina para un público local.
Es cierto que circuló hace unos años una edición traducida de Cuando Dios bailaba el tango, pero fue una edición muy limitada, traducida en España y costaba encontrarla en librerías. Laura Pariani, una escritora que tanto se ocupó de nosotros, sigue siendo básicamente desconocida. Algunos docentes la han promocionado, es cierto, dentro de los círculos en los que se lee en italiano. Fuera de ellos, su obra no tuvo la misma suerte. Bien, entonces ahí llega nuestra apuesta. Yo creo que casi una década, empecé a pensar la posibilidad de hacer un texto, no con estas novelas que ya estaban traducidas, pero traducir algo. De hecho, hace muchísimos años tradujimos con Enrique Buti un cuento, Tiruqué, que después no pude recuperar y que volví a traducir ahora yo sola y lo incluí en el libro. ¿Qué pasa? Que apareció este libro, Il piatto dell'angelo, que me resultó sumamente atractivo porque es un texto donde hace un trabajo muy interesante en relación con la inmigración, va trabajando comparativamente o paralelamente la inmigración italiana a la Argentina en el siglo XIX y la traducción y la inmigración de mujeres latinoamericanas a Italia hoy, en la actualidad, para trabajar como badanti, ¿no? Como cuidadoras de ancianos. Y ese texto me pareció, porque es un más breve que las otras novelas, que podía ser una entrada a la lectura de Laura Pariani y que además cubría una necesidad. En ese año no había alumnos para la materia. Entonces invité a mi colega Alberto Annunziato, con el cual compartimos la cátedra, traducir ese texto. Pero además, bueno, pensé, quizás podemos involucrar a otros colegas, hacer un trabajo corporativo, porque eso parecía dar la seguridad de que la UADER iba a terminar publicando el texto. Bueno, pasaron los años, varias instancias en que quisimos, la UADER finalmente no tenía la estructura para publicarlo, lo presentamos en otras instancias, en una convocatoria del gobierno italiano y bueno, no encontrábamos nunca, no teníamos éxito, hasta que decidí presentarlo como material dentro de la colección de cátedra de la Universidad Nacional del Litoral y fue evaluado y aceptado, evaluado positivamente. Así que bueno, con un equipo que hubo algunos cambios, el libro se fue armando y este año, en la pandemia, decidí que era el momento en que ese libro llegara a término y viera la luz. El equipo que me acompañó está constituido por Alberto Annunziato de la UADER, Valeria Anzó, que es la profesora que trabaja conmigo en las cátedras de literatura italiana, tanto en la UNL como en UADER, literatura italiana en el profesorado de italiano UADER, y María Luisa Ferraris, que es una vieja colega, digo vieja porque empezamos trabajando juntas en la cátedra por allá por la década del 80, y luego ella, bueno, fue a vivir, encontrar cuando volvió a la ciudad y desde aquel momento, ya jubilada, desde aquel momento colabora y trabajamos en muchos proyectos, en el Portal Gringo, en los libros de los poetas de la Pampa Gringa, de Nari Vecchioli, tantas otras instituciones. Excelente profesora de italiano y traductora, entonces el libro se tradujo a 4 manos. Nos repartimos los capítulos, pero a su vez
yo quería que el libro tuviera también otros textos que ampliaran la mirada de Laura Pariani sobre la Argentina, y entonces recordé aquella traducción de Gabriela Romairone del Uovo di Gertrudina, y bueno, cavando en los archivos, ella prácticamente ya la tenía perdida, encontré aquella y la consulté y estuvo de acuerdo. Incorporamos al libro 2 capítulos, dos relatos del Uovo di Gertrudina, la historia de Suor Asunta, una monja salesiana que vino a catequizar a los indios en la isla Dawson, en el sur, la Patagonia, del lado chileno, pero también da cuenta de la Patagonia argentina, y que, bueno, Laura conoció la historia porque era una monja después, carmelita, en el monasterio del lago Dorta, del San Giulio, que está en el lago Dorta, en el centro del lago Dorta. Y el otro relato es el relato de las 2 monjas francesas que fueron arrojadas por los aviones de la muerte durante la terrible época del proceso militar. Y bueno, uno de esos relatos se llama La Voladora y está contando la historia desde la primera persona de Alice Dumont. 2 relatos que a mí me parecieron sumamente ser recuperados, además de que la traducción de Gabriela merece ser conocida. A su vez, incorporé, como les dije, el cuento Tiruqué, que es un cuento bellísimo, que Laura solamente había traducido, habían publicado en una agenda, estas agendas memorandas se llaman, que bueno, ella solía traer de regalo, que son agendas anuales, ¿no es cierto? Y incorporan, esa editorial incorporaba relatos breves y cuando lo leí me encantó porque da cuenta de la experiencia de la Laura quinceañera que le toca venir a la Argentina acompañando a su madre, que viene en busca del padre, que había emigrado y que no había vuelto a Italia. Un episodio en ese Neuquén inhóspito, en esa Patagonia inhóspita, y el amor, ¿no es cierto?, hacia el cara a cara, el ave que el abuelo le había regalado para que la acompañara en sus recorridas. Bueno, por último, un cuento que me envió Laura ahora, mientras estaba terminando el libro, que lo estaba escribiendo, y bueno, me dijo, si querés te mando una versión abreviada que tiene que ver con otro recuerdo de su venida a la Argentina, y que se llama Delta, ¿no? Que tiene que ver con un episodio en el Delta cuando va con su madre a la Argentina. Entonces, para ir cerrando, hay determinados criterios que fuimos determinando, eligiendo, ¿no es cierto?, para poder hacer que esta traducción se acercara a una de esas elecciones fuertes fue la elección del voceo. O sea, si son todas historias que transcurren en la Argentina y tienen que ver con la Argentina, bueno, había que hablar como nosotros hablamos, en un español no demasiado, pero tampoco sin caer en el pintoresquismo del lunfardo del cocoliche, y tratar de mantener esa impronta local ideológica que es característica del estilo de Pariani. También el mantenimiento del artículo delante del nombre, por ser de uso en el registro popular italiano, y que inmigración, y que aquí en la Pampa Gringa está sumamente incorporado. Mantener y prestar atención al estilo trilingüe de la escritura de Pariani, en italiano el dialecto del español, de allí que adoptamos las cursivas
para destacar el español original y en las expresiones dialectales, y allí donde era necesario incluir notas explicativas a pie de página. Esto fue una especie de discusión con la escritora, pero bueno, yo sentía que tenía que mantenerlo. Es luz en aféresis, porque, bueno, así como en Italia se usa, y ella me mandaba ejemplos, ¿no es cierto? Sposami che voglio vivere per sempre con te, también en el español nosotros lo usamos, y no es un signo de dialecto, que ¿no es cierto?, en el español. En el italiano es la féresis de poiché, perché, sicché, cosicché, que ella elige, sí, eso me lo dijo, como elemento distintivo de su estilo, y que es una marca que viene de un uso muy antiguo y muy literario del discurso italiano. No es un registro dialectal. Para nosotros, yo pregunté a informantes, ¿no es cierto?, especializados en lingüística española, y me dijeron que tampoco, no es un registro dialectal, sino que se puede usar perfectamente. Y luego mantener una adecuación lexical y semántica entre lo culto y lo coloquial, porque es una marca, ¿no es cierto?, la autora. Bueno, no sé si tengo tiempo, si no después ustedes pueden leer, les había puesto algunas breves párrafos de nuestra traducción de los textos. No sé, Claudia, ¿cómo estoy de tiempo? 1 hora 10, pero 1 hora sí, un poco más no hay problema, son unos pocos minutos, no hay drama. Bueno, entonces son 4 fragmentos. Por ejemplo, en el plato del ángel. Eso es, somos 2, la nona y yo, pero la mesa está preparada para 3 comensales. El plato del ángel, Giovanna, refiriéndose con estas palabras a la tradición de agregar un plato en la mesa en los días de fiesta, para quien está lejos, pero podría llegar de improviso. El plato del ángel reservado según muy bello, un Júpiter padano de cabellos oscuros y revueltos, nariz recta, pómulos altos, boca sensual, que preside desde la más grande de las fotos y que me mira fanfarrón. El nono que partió para América en 1926 y jamás regresó, el por siempre esperado. Por lo que, aunque pueda parecer paradojal, en casa nadie más que un ausente exige la acción. Por tanto, hoy es fiesta, pienso, mientras me siento delante de mi sopa, como se puede pensar con agudeza en los sueños, aunque no tengo la más mínima idea de lo que estamos celebrando. Ahora, no sé por qué, no pasa. Acá. Esto es, perdón. A ver, pasó. Es otra parte del mismo diario, para que ustedes, del mismo libro, perdón, para que ustedes vean cómo fuimos dejando lo que Laura había puesto en español y cómo va jugando, ¿no es cierto? Vicente trata de explicar a los italianos que el hombrecito es un mecánico. Él, good mechanic. Mañana viene a casa, culmino, rápido en condiciones. También Nicolás tranquiliza a Piero, que da finalmente un suspiro de alivio y hasta paga una vuelta de Zingani, una especie de grapa con un aroma insólito pero agradable. Querría hasta ofrecer el boliviano sacude la cabeza. Basta, Zingani, dice Nicolás. Cuando yo muchacho tenía estómago de hierro, ahora ya no. En el tiempo de la dictadura me pescaron detrás del cementerio mientras regresaba de una repartija de panfletos de la oposición. Material de clandestinidad, bajo la acusación de subvertir el orden. Me llevaron a la comisaría como un terrorista. Todavía conmigo 6 volantes y un oficial me ordenó que me los comiera uno por uno. Ante la mirada perpleja de Piero y Marina, intenta traducir. Me ordenó comerlos. Al primer papel lo tragué sin problemas, pero con el segundo mi boca ya se había secado. A furia de patadas en la boca del estómago me los tuve que comer a todos, los 6. Durante una semana no entré al baño y siempre tenía una sed, algo jamás vivido antes.
Desde entonces el estómago no me funciona tanto bien. A ver, vamos a ir. Acá había puesto un ejemplo de Aymara, pero quiero leerles un ejemplo de Tiruqué. Me había alejado demasiado de la casa de mi nono, adentrándome en un sendero apenas visible entre las piedras, con manchones de nieves en los laterales sombreados de la pendiente. No tenía armas conmigo. Me daba fastidio, me pesaba, no me sentía cómoda. Perdida en mis habituales sueños, con los ojos abiertos, parloteando sola con amigos inventados y naturalmente con Tiruqué, que volaba sobre mí, en círculos, y que a veces desaparecía tras el perfil de un montículo de rocas para reaparecer después. No creo que hayan visto jamás los desiertos de Neuquén. Estéril, el cielo azul y vacío, más cercano que en cualquier otra parte del mundo, que parece que se pudiera tocarlo. Cantinas de piedras donde domina el viento, cuyo dios por los indios del lugar con aspecto de halcón. Y si hubiesen visto a Tiruqué lanzarse hacia ustedes, batiendo lentamente sus grandes alas, seguro hubieran comprendido. Bueno, les voy a leer un fragmento de La voladora. Esto traducido por Gabriela Romairone. Las arrastraron a las dos junto a la... Su compañera fue la primera en caer. Ahora Soralis estaba realmente sola. Qué pena. Hubiera deseado tanto ser mirada por última vez por los ojos vivos, amiga, cuales no existían más para ninguno. Un guardia se le acercó groseramente, le leyó en los ojos el desconcierto de tener que vérselas con una persona todavía lúcida y le hizo señas. Quería mirar aquel color negro debajo de ella, mar y cielo que sabía estar viendo por última vez. La prisión, los recuerdos, el miedo. Se recomponía como las olas se propagan en mar abierto. No hay ninguna diferencia en que vayas adelante o te retires, se dijo. Ahora todo ha terminado. Sin dudar más, manos del rostro y abrió los brazos como alas. Se arrojó, buscando la noche y el silencio. Santa María, Madre nuestra, oh mamá. Bueno, aquí dejo, no sé qué habrán estado, vi que iban escribiendo. Si quieren preguntarme o leerme, perdón, leerme los chats, digo, Claudia. Y Nora siempre se ocupa de la última parte, de los chats. Bueno. Y bueno, le dejamos la palabra a Nora. Bueno, aquí habíamos estado comentando algunas cosas. Primero, Adri, magnífico todo lo que has contado del trabajo, de la cocina realmente contaste, Claro. de buena parte de tu trabajo. Y bueno, y este final que elegiste con este cuento extraordinario de Laura Pariani, ¿no? La voladora, que realmente aquí logró hacer poesía del horror, ¿no? Pero bueno, sí. un poco comentábamos aquí con Fernanda, con Marita, ¿no? Esto que vos estabas comentando al principio, cómo todos nosotros, los profesores de literaturas en lenguas extranjeras, como vos decías, cada vez que tenemos que confeccionar un programa, pensando en que nuestro alumnado, en fin, tiene que leer en lengua española, todo ese trabajo de arqueología, digamos, ¿no? Que tenemos que hacer, porque tantas veces desearíamos por ahí trabajar con determinados textos y después resulta que, bueno, todo lo que tenemos que hacer antes de confeccionar el programa, buscando no solo los textos traducidos, sino aquellas traducciones que sean válidas y que puedan ser utilizadas en nuestro contexto, ¿no es cierto? Sí, como yo decía, las mejores versiones, porque a veces pueden haber sido traducciones como la de Mitre, muy cuidada, toda una vida dedicada, pero ya
ya tiene la marca del tiempo, ¿no? Claro, claro. Así que sí, es todo un tema que, bueno, lleva una vida de práctica docente, ¿no? Y también de que uno tiene que ir acompañando con la propia reflexión, y también creo que llega un momento en la práctica docente en que uno también tiene que dar cuenta de todas estas decisiones, estos movimientos, ¿no es cierto? Estas acciones. Y la traducción es una acción que tiene su complejidad, Claro. pero también tiene su finalidad, tiene su sentido. Por supuesto. Ahora, yo pensaba particularmente, ¿no? Con esto que la misma Pariani dice de su poca presencia, ¿no? Dentro de los lectores argentinos. Mientras vos hablabas de las traducciones que habías enfrentado, etcétera, cómo hay algunos textos de ella que son realmente bellísimos. Pensaba en la señora de Porchi, por ejemplo, o en Ajá, el último del año pasado, el el de Yoko de Tchaikovsky. Santa Oca, el Yoko, no, el El Yoko de anterior. Santa Oca, con Ajá. toda esa variedad dialectal que ella utiliza allí, bueno, es la dificultad, ¿no? Para la Claro, sí, sí. traducción. Mirá, yo la verdad que muchas cosas las fui resolviendo con ella, porque si bien tenemos acá profesores italianos y teníamos también informantes de amigos en Italia, hay cosas que tienen que ser, ay, qué lástima, acá dice Renata que había problemas de conexión. ¿No se escuchó bien? No, se escuchaba un poco entrecortado. Ah, qué Parece que era pena. tu conexión, pero bueno, dentro de todos logramos seguir. Ay, me hubieran dicho, porque yo me vine a otro lugar de la casa para estar, a lo mejor estoy muy lejos del módem. Mm. Bueno, pero más o menos se entendió. Sí, 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 creo que sí. Claro. Sí, acá me dice Renata que el texto se ha publicado. Sí, en realidad una parte está en el prólogo del libro que va a salir. Eh, Ahora, toda esa parte anterior sobre la traducción, todo eso está en diversos artículos que he publicado. Si alguien tiene interés, que me escriba. Yo escribo acá, a ver en el chat, si es que puedo, sí. A ver, pongo mi mail, y si alguien tiene interés en particular en algunas de estas reflexiones sobre la traducción, me escribe. Y aparte, algunos de los artículos se encuentran en internet, así que de los Sí, yo tuyos. creo que los de Así que transfer los seguro. de transfer, sí, claro, claro, sí, sí. Sí, pero toda esa historia, digamos, sí, una parte de esa historia, claro, también la puse en el prólogo, porque me parece que es importante que también nos demos cuenta, y que quien lee también tome conciencia, y nuestros alumnos fundamentalmente, que no leemos lo que queremos, leemos lo que nos dejan leer, Exacto. ¿no? Sobre todo en ¿no es cierto?, que tiene que ver con la mediatización de la traducción, y que la traducción muchas veces no es un acto de voluntarismo, aunque nosotros lo hacemos por pura voluntad y puro amor, porque nadie nos paga. Los profesores de letras traducimos nada más que porque queremos que se lea lo que amamos. Pero bueno, pero después está de la otra condición, que es lo que le pasó a Gabriela, y a pesar de tener el apoyo de un escritor tan importante como Rasquela y todo, pero las editoriales después aceptan lo que quieren. Claro. Y bueno, uno tiene que encontrar el medio de darlo a conocer, pero a veces no están ni los tiempos, ni las fuerzas, ni... Así que por eso yo digo que, bueno, todos debemos iniciar una tradición. Hay que iniciar una tradición. Y después aparecen, ¿no? Aparecen
esfuerzos, nueva gente interesada, pero hay que iniciar tradiciones, no quedarnos con que, bueno, esto no se puede leer, y sobre todo cuando son escritores como Laura, que merece que la gente, que los argentinos sepamos qué es lo que tiene que decir sobre nosotros, ¿no? Que además lo dice con tanto amor, a pesar de que tiene esa historia tan dolorosa con la Argentina. Y a pesar de que, como ella me confesó, pero no me lo dijo solamente a mí, le llevó más de 25 años cerrar las paces con la Argentina, poder empezar a escribir, ¿no?, sobre la Argentina. Por eso también esa dedicatoria, cuando en uno de los libros, no sé si es las traducciones, ¿no? Que se lo dedica al hijo, a Luca, dice, bueno, ¿cómo vas a entender esto, no? Que yo viví, que nunca estuviste en la Argentina. No sé si lograste ver lo que escribió Renata. Acá Renata, a ver qué escribe. Acá dice, buonasera, me costó un poco seguir, en especial el tema de la editorial universitaria me llamó la atención y me parece muy interesante porque parece ser un ámbito útil para poder compensar las ausencias de otros editores. ¿Cuántas copias pueden imprimir? No lo sé. Eso entra en las decisiones de ediciones UNL, en la colección, que como les dije es una colección cátedra, porque bueno, como yo lo presenté como un material que es importante para la enseñanza de esta escritora, no sé cuál es la tirada que ellos hacen, pero bueno, después los potenciales compradores, como pregunta Renata, van a ser, por supuesto, los alumnos en la medida en que uno ponga a Laura en los programas, pero también lectores en las ferias de libro, en la editorial universitaria tiene también su sistema de venta online, o sea que bueno, empezará a girar, ¿no? Sí, si Dios quiere. Bueno, no sé, a ver si hay algunos mensajes más. Bueno, todos agradecimientos y bueno, Claudia escribe, en general el problema de las editoriales universitarias es la llegada a las librerías. Hay que moverlo mucho. Yo creo que la llegada hoy en día, por ejemplo, las ediciones UNL tiene, creo, un representante, está relacionada con Eudeva, pero de todos modos siguen siendo textos académicos. Lo importante es que hoy en día uno puede comprar los libros con el sistema online, y por otro lado, bueno, sí, lo que tienen que aparecer son los textos críticos, los comentarios, que también aparezcan comentarios en los diarios, ¿no? Reseñas. Muchas veces no pasa eso. Yo me acuerdo que cuando yo hice el libro Leer la italianidad, o Altro che, no me acuerdo, uno de los dos, Alejandro Patat se ofreció a hacer una reseña, ¿no?, sobre uno de esos dos libros, no me acuerdo cuál de los dos. Leer la italianidad. Bueno, y luego la reseña para La Nación, ¿no? Y luego la reseña no apareció y me dijo Alejandro que bueno, que el diario toma sus decisiones también y no les habrá parecido interesante para el público, que los que viven en Buenos Aires quizás no se dan cuenta, pero los que vivimos en el interior muchas veces estamos condicionados a ser invisibles para la capital. Así que... Por eso también la idea de este ciclo, ¿no?, que estamos manteniendo desde hace ya 4 años, tiene también dentro de sus objetivos esto, ¿no?, realmente visibilizar este trabajo federal de los italianistas en la Argentina. Sí, realmente, claro, esto me parece... lo que vamos haciendo todos, ¿no? Me parece fundamental. Sí, la verdad que sí, y más allá de este problema, ¿no es cierto?, que bueno, yo no sabía que estaba sintiéndose mal, la posibilidad de ser escuchados, ¿no?, por un público mayor que un encuentro físico, ¿no es cierto?, en una sala en la Universidad del Salvador,
bueno, también ayuda a que podamos escuchar más lo que estamos haciendo y también traspasar fronteras. Hay que aprovecharlo. Me parece que esto que uno lo siente como un esfuerzo, y esto de estar hablando a la nada, porque no veo a nadie, y quizás si hubiera visto la cara de alguno de ustedes me hubiera dado cuenta que se escuchaba mal y me iba a otro lugar de la casa, pero bueno, Bueno, pero tenemos gente hoy, bueno, desde Italia, que están Renata y Fernanda, Marita de Tucumán, la gente de Santa Fe, en fin, está Liliana desde Mar del Plata, en fin, sí, hemos sí, formado todo un grupo, así que muy felices. claro. Renata acá también decía, el tema diarios y revistas es fundamental. Pocos son los periodistas capaces de entender la evolución de la narrativa italiana. Claro, por eso hay que... ahora se me escucha mejor. Ay, sería que yo estaba muy lejos. Ay, qué pena. Eh, eh, no sé, yo creo que todos tenemos que hacer el esfuerzo de, bueno, de producir primero y no estar esperando la oportunidad para producir. Hay que producir. Si encontramos el espacio, perfecto. Y si no encontramos el espacio, bueno, generar redes, generar nuestros propios modos de replicar, ¿no? Y por el otro lado, ahora aprovechar esto que es la virtualidad, y darnos a conocer también lo que estamos haciendo, porque esto también, Nora, yo quería felicitarte y también a Claudia, porque muchas veces nosotros pensamos que nuestra función y lo que debemos hacer termina en el momento de la clase. Y hay también algo que los profesores solemos tener y que yo hago esfuerzo, porque en este momento me estoy poniendo como Dante, en el canto cuarto del infierno. Muchas veces uno tiene como un prurito de decir yo hago esto, porque parece que uno se está queriendo, ¿no?, Es cierto. mostrar, sacar chapa, y yo creo que no, siempre lo pensé, pero me costó aceptarlo, y por eso durante décadas lo que hacía era promover espacios para otros, porque siempre pensé, nadie se va a parar delante de un público y va a decir, esto que yo hago es importante o escúchenme. Siempre tiene que haber quien organice ese espacio, que convoque y que ayude. Pero los profesores también tenemos que hacer el esfuerzo de perder ese miedo o esa sensación de que si contamos algo de lo que nosotros hacemos y no hablamos del escritor tal, sino hablamos de nuestro hacer, estamos diciendo algo que es para mandarnos la parte y que no tiene por qué ser de interés de los otros. Creo que no, que también nosotros tenemos que contar lo que nos pasa, lo que hacemos, por qué leemos un escritor y no otro. Toda esa trastienda, como vos dijiste, ¿no? Ah. Que tiene su razón. No por nada uno, a un escritor lo tiene siempre en un programa y a otro lo pone circunstancialmente y a otro no lo pondría nunca. Claro, claro. Y los alumnos tienen que saber por qué, y los colegas también, porque, bueno, cada uno se hace responsable de esa tradición que quiere inaugurar. Y donde puede, bueno, mostrarlo con toda la humildad, porque no es un gesto de soberbia, pero bueno, hay mucho trabajo por detrás, y ¿por qué no? Cada producción de un programa es una reorganización o reconstrucción del canon, digamos, ¿no? Claro, como acá dicen, mirá, Renata, ¿qué pasa con la literatura escrita fuera de las fronteras nacionales? Claro que sí, eso también tiene que entrar, o sea, perder esa idea de literatura nacional o de literatura en una lengua relacionada con un espacio físico y una política y una única tradición,
sino también pensar en los escritores que escriben en otras lenguas, o que escriben por fuera, ¿no es cierto? Yo como soy comparatista, no tengo ningún problema de hacerlo y lo hago, ¿no? Desde los marcos del comparatismo y bueno, y por ahí aparecen escritores que a lo mejor no están considerados en Italia, que no son canónicos, pero que son interesantes. Me acuerdo el caso de Cecilia Prenz, que es una escritora argentina, pero que vive en Croacia, y que yo conocí en Venecia, y que escribió un texto, primero en español, sobre su proceso migratorio, que se llama Cruzando el río en bicicleta, y luego se tradujo al italiano, y luego se tradujo al serbo-croata. Y bueno, y produce una literatura inteligente contando el problema inmigratorio de su abuelo, de sus abuelos, de su padre y de ella. Y el que escribió en italiano, no le escribió en Italia. Claro. Bueno, ahora vive en Trieste, sí, ahora está viviendo en Trieste, pero bueno, no sé qué lectura tendrá en Italia, qué recepción tendrá en Italia, cuando es una historia que tiene mucho que ver con la inmigración a la Argentina, ¿no? O de la Argentina hacia, por ejemplo, hacia Croacia. Pero bueno, también nosotros tenemos el deber de abrirnos y también mostrar eso otro, ¿no? O de los migrantes, los migrant writers, ¿no? Que escriben en Italia. Claro. Bueno, hermoso. Lili puso, se aprende mucho de las experiencias de los colegas. Acá el último mensaje. Y Fernanda, que dice que las traducciones no pueden ser secundarias. Claro que no. De ninguna manera, claro. Hoy en día ya sería, pero anacrónico, pensar que una traducción está en un nivel de inferioridad con respecto al original. Es otra cosa. Está hecha para otro público. Pero bueno, pero vivimos de traducciones, estamos inmersos en traducciones. ¿Quién dice que lee todas las ¿Quién puede leer todas las lenguas del mundo? Y como siempre le digo yo, y con esto cierro, ¿no? A mis colegas, bueno, ahora ya no tenemos peleas, pero hubo décadas de pelea en que decían, no, pero la literatura española, porque está escrita en español, la literatura, qué sé yo. Y yo les decía, está bien, ustedes leen la literatura española y está dentro del registro, un registro del español. Pero el material crítico, ¿lo leen en ruso? ¿Ustedes leen a Bakhtin en ruso? ¿Leen a Todorov en checoslovaquio? ¿Leen a Derrida en francés? Los alumnos, material crítico, ¿en qué lo leen? ¿En traducciones? Entonces... Claro, y esa es otra de las de las mansiones, ¿no? A la que nos dedicamos también. Claro. Así que, bueno, ya se está yendo todo el mundo. No, muchísimas gracias. No sé, Clau, ¿querés